Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un clásico de fines del periodo Heian, un tanto desconocido si bien está traducido al español, y me refiero al Tsutsumi Chunagon Monogatari. Es un caso bien especial el de esta obra, como dijimos, de fines del periodo Heian, porque durante mucho tiempo no se sabía demasiado al respecto de ella. De hecho, desde el punto de vista de la autoría, durante muchos siglos, podríamos decir, dado el título que tiene Tsutsumi Chunagon Monogatari, se creía que el autor había sido el llamado Tsutsumi Chunagon, que era una figura histórica, por supuesto, Fujiwara no Kanesuke. Fujiwara no Kanesuke vivió entre 877 y 933. Era, como habitual en la época para los aristócratas, un hombre de estado, un político. Por supuesto componía poesía, eso también es algo muy normal en la época, y sirvió en la corte del emperador Daigo. Y él tenía una de sus residencias al lado del el río Kamo, en Heian, la actual Kioto, y se le llamaba entonces el Tsutsumi Chunagon. Si vieron el video donde hablé de los rangos en la corte, si no lo han hecho, pueden verlo acá en el link, y por supuesto lo voy a poner en la descripción del video. Pueden saber que Chunagon es uno de los rangos que existía en la corte, y Tsutsumi en este caso entonces hacía referencia con esta cercanía al río. Y por lo tanto durante mucho tiempo se creyó que esta obra había sido de su autoría. Y no es hasta tiempos muy recientes, de hecho 1939, que se encuentra información en una librería. ¿Qué librería? La librería Youmei, que es propiedad de la familia Konoe. Ahí, ¿qué sucede? Encontraron una serie de poemas bajo el título Ryuju Uta Awase no Maki, o rollo de la competencia de poemas Ryuju. Y ahí, dentro de los poemas que salían mencionados, había uno de la autora Ko Shikibu. Y junto con el nombre de la autora, el poema, salía de dónde se había tomado el poema. Y ahí dice Osaka Koenu Gon Chunagon. Y resulta que una de las historias que vienen en el Tsutsumi Chunagon Monogatari tiene ese título. Y por lo tanto se pudo establecer que cuando menos una de las historias que vienen en este texto era de esta autora. Ya vamos a hablar de qué historias vienen aquí. Y esta competencia se realizó en el año 1054, pero además otras cosas que se mencionan hacen hacer la comparación histórica, y se sabe que tiene que haberse escrito entre el 1051 y el 1054, y que por lo tanto no pudo haber sido escrito por Fujiwara no Kanesuke, porque había una atemporalidad que lo hacía imposible. Ahora bien, otras de las historias que contiene este texto, son 10 historias en total, aparecen mencionadas en otras colecciones poéticas más antiguas, y por lo tanto se sabe que ya para el año 1271, o sea, inicios del periodo Kamakura, el texto, como lo conocemos en la actualidad, ya debe haber estado constituido, ya debe haber tenido esa cantidad de historias. Por lo tanto, como hemos mencionado en otras ocasiones, con estos textos tan antiguos y de los cuales no nos ha llegado un original de puño y letra del autor, hay que hacer esta suerte de arqueología literaria y lograr descubrir la mayor información posible a través de menciones en otras obras.
Vamos a hablar ahora de qué historias vienen para poder además mencionarles un poco más sobre esta investigación que se ha hecho sobre el texto. El Tsutsumi Chunagon Monogatari trae 10 historias cortas, bien cortas. Algunas son, la más larga trae menos de 20 páginas, así que son bien cortitas. Bueno, y en esta edición que tengo yo de Kadokawa, que vienen en japonés, son aún más cortas todavía por un tema de cómo se escribe el idioma. Vamos a ir una por una entonces. La primera es Hanazakura Oru Chuyo, que lo podríamos traducir como Chuyo, quien cortó el cerezo. La segunda es Konotsuide, a propósito, ¿verdad? Que es una frase que se usa para introducir un nuevo tópico. La tercera, y que tal vez sea la más conocida, en una de esas ustedes la han escuchado mencionar o incluso hasta la han leído, déjenme en los comentarios si es que es así, es Mushi Mezuru Hime o la dama que amaba los insectos. La cuarta es Hodo no Keso o relaciones amorosas de acuerdo a la posición. Hemos hablado anteriormente lo importante que era la posición social en la época. La quinta es Osaka Koeno Gon Chunagon o Gon Chunagon, que no cruzó la montaña o más bien el monte de el encuentro. La sexta historia es Kai Awase o competencia o juego de hacer calzar las conchas, y que lo hemos mencionado en otros videos. Aquí podríamos decir que es un antecesor del Uta Karota. La séptima historia es Omowanu Katani Tomarisuru Shosho o Shosho o el mayor general, dependiendo si se traduce o no el rango, quien pasaba la noche en lugares inesperados. La octava historia es Hanabana no Onnago o las concubinas imperiales con nombres de flores. La novena es Haizumi o la pintura de, ¿cómo le llaman? Cejas. Se me olvidan los nombres en español de las cosas. Y la última, la décima historia es Yoshinashi Goto o cosas insignificantes. Esas son las 10 historias que vienen aquí en este Tsutsumi Chunagon Monogatari. Como mencionamos anteriormente, se había hecho este descubrimiento de que una de las historias había sido escrita por Koshikibu y no por Fujiwara no Kanesuke, por lo tanto él no había escrito el libro, pero distintos investigadores postulan que todas las historias fueron escritas por distintos autores y en algún momento se pusieron todas juntas. Otros postulan que algunas historias las escribió Koshikibu y otras historias las escribieron otros autores. El tema del momento también, algunos opinan que se escribieron todas las historias ya a principios del periodo Kamakura y otros dicen que no, algunas se escribieron durante el periodo Heian y se compilaron en Kamakura. Hay muchísimo debate al respecto y las copias que existen en la actualidad y con la que se trabaja en Japón son todas copias del periodo Edo, ¿ya? Y se podrían dividir, o por lo menos hay un investigador que las divide, estas copias que existen, en 3 tipos. Aquellas que vienen en un solo volumen, o sea, las 10 historias en un volumen, aquellas que vienen separadas en 2 volúmenes y aquellas que vienen separadas en 10 volúmenes. Así que tenemos además varias fuentes bibliográficas y estas copias están repartidas en distintas bibliotecas, como por ejemplo la biblioteca de la Universidad de Kioto, la biblioteca Kuhara, la biblioteca del Gabinete, y así un montón de bibliotecas tienen distintos manuscritos.
obviamente manuscritos del periodo premoderno, que contienen este Tsutsumi Chunagon Monogatari. Es muy interesante todo el trabajo de investigación bibliográfica e histórica que se ha hecho, pero también el contenido del texto es muy interesante y yo se los quiero recomendar ampliamente. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando decimos el Genji Monogatari es la piedra angular de la literatura clásica, el Genji Monogatari ha inspirado a todos los autores que vinieron posteriormente hasta nuestros días. Incluso en la literatura actual siempre vamos a encontrar un guiño al Genji Monogatari y por lo tanto hay que leerlo. Pero si uno no está acostumbrado a leer literatura clásica, puede encontrarlo un tanto complejo. El lenguaje, la extensión, es una obra muy larga, tiene 54 capítulos, más o menos 1000 páginas. El plot, la cantidad de personajes, tiene una cantidad de personajes impresionante. Todas esas cosas pueden hacer que sea un texto difícil de acercarse a él. En cambio, aquí en el Tsutsumi Chunagon Monogatari son 10 historias y, como les dije, la más larga tiene menos de 20 páginas. Por lo tanto, uno puede leerlas muy rápido, pero es un muy buen ejemplo de lo que viene escrito en el Genji Monogatari. De hecho, hay muchos estudios que van comparando cómo el Genji Monogatari debe haber influenciado sí o sí a quienes escribieron cada una de estas historias o a quien escribió todas las historias. Como les dije, eso está todavía en veremos. Y se hacen las comparaciones de distintas escenas o distintos plots que se usan. Por lo tanto, si uno se quiere aproximar a la literatura de Heian, esta es una muy buena opción. O historias muy cortas, pero que traen todos los puntos principales que uno va a encontrar en la literatura de la época dorada de la literatura japonesa. Así que es una muy buena introducción para ir haciéndose una idea de cómo funcionaba, de qué tipo de personajes se utilizaban, qué tipo de escenas, los plot, cómo se portaba la gente en la época, cuáles eran los valores estéticos, morales, cómo se daban las relaciones entre las personas. Todo eso ayuda de forma muy rápida, muy sucinta, muy breve esta magnífica colección de historias, el Tsutsumi Chunagon Monogatari. ¿Está traducida? Sí. Por eso les insisto en que la lean. Tenemos una edición por la editorial española Satori bajo el título La dama que amaba los insectos y otros relatos breves del antiguo Japón, traducido por Jesús Carlos Álvarez Crespo, y es una edición del año 2015. Así que tienen a su disposición esta obra sumamente interesante, con personajes que llaman muchísimo la atención, con historias muy breves pero que permiten sumergirse en esta literatura de el periodo, como dijimos, dorado de la literatura japonesa. Bueno, y con esta introducción o presentación al Tsutsumi Chunagon Monogatari, esta compilación de 10 historias breves de fines del periodo Heian que nos permiten una mirada a cómo funcionaba la literatura en la época. Me despido por esta semana. Si tienen cualquier duda, cualquier comentario, observación, pregunta, déjenmela en la sección de comentarios. Ustedes saben que me encanta leerlos y siempre les respondo. Les deseo a todos que tengan una preciosa semana y nosotros, como siempre, nos vemos el próximo martes con nuevo contenido. Que estén muy bien. Bye bye.